Bueno, vamos a repetir un poquito algunas cosas porque van todo de la mano, ¿sí? Todo tiene su origen en ese Génesis, cuando el hombre fue rebelde. Empezó con Satanás, el primer rebelde, y lo mismo que hizo Satanás fue el consejo que les dio a Adán y Eva. Él quería usurpar un lugar glorioso del Señor cuando se le dio todo también, estaba en la plenitud, tenía todo, como el pastor lo acaba de mencionar, y sin embargo él no se conformó con eso y quiso algo más. Así que se rebeló contra Dios y muchos de sus ángeles se fueron con él. Cuando Adán y Eva, y el Señor empieza, porque el mundo ya estaba, ¿verdad? Cuando empieza Génesis, y dice que estaba desordenado y vacío. Y eso habla de algo, terrible que había sucedido. Y quizá yo me hice la pregunta, que quizá todo ese desorden había sido por esa expulsión que hubo en el cielo, y la misma idea que Satanás tenía, se la vendió a Adán y a Eva. La misma idea, los quiso engañar y no, con que Dios había dicho, ¿verdad? Y ellos dudaron de Dios. Dudaron de Dios, dígale a su compañero, dudaron de Dios. ¿Sabes por qué? Porque para creer y para tener una vida nueva en Cristo se necesita fe. Es lo contrario a la duda. Por eso Abraham creyó, y se necesita fe para creer, se necesita fe para tener una vida nueva. Y bueno, mi tema se llama redención y reconciliación con Dios. Y para entender un poco lo que la palabra de Dios nos enseña de principio a fin, y cómo Dios preparó este plan tan hermoso de redención para todos nosotros. En el Antiguo Testamento nos habla que esto era como una sombra. Cuando usted ve una sombra, la figura de usted aparece tal como es, pero es solamente una sombra. Sí, y el Nuevo Testamento lo menciona la Escritura que es la figura. Ahora es una realidad. Y vamos a ir a caminar en este proceso hasta llegar a esa realidad que Dios en todo el Antiguo Testamento fue diseñando, fue construyendo como un gran arquitecto para salvación de nuestras vidas. ¿A quiénes de aquí les gustan las series? Sean honestos, sean honestos. A ver, levanten la mano, no así. No le voy a decir a nadie. ¿A quiénes? Se emociona uno, ¿verdad? Yo recuerdo en la pandemia vi una serie que me encantó, muy romántica, ¿sí? Y yo recuerdo, pensé que yo no estaba acostumbrada a ver algo así, pero mis hijas sí, y pues pasábamos todo el día, en la mañana, la predicación de allá, la predicación de acá y de la otra iglesia, y así nos la pasábamos todos sentaditos ahí porque no se podía ir a la iglesia, solamente se iba mi esposo y nosotros nos quedábamos, pero de repente yo dije, pues se va a terminar, ¿y cuánto dura? Ay no, pero me quedé tan emocionada que yo ya quería ver qué iba a pasar con el galán y la chamaquita, ¿verdad? Tenía mucho que no veía una película así tan emocionante, y de que el niño bonito y la niña por acá y que no se hacían caso, y bueno, todas esas cosas que son románticas y que supuestamente ninguno de los dos sabe, pero se echaban ojitos y todo eso, ¿no? Bueno, pues haz de cuenta que yo quiero que usted vea la Biblia como una serie. En cada parte de ella está mencionado el plan de Dios para nosotros. En cada parte, en cada libro hay una serie donde Dios está trazando su plan hermoso, maravilloso para redimirnos. Todas y cada una de los personajes que ahí dice está hablando de esa serie, del plan de salvación que Dios estableció para todos nosotros. Y lo vamos a ir viendo de esta manera. Encontramos ahí en el Antiguo Testamento muchos tipos y figuras, lo acabo de ver aquí en su dibujo que pusieron, muchos tipos y figuras, y muchas veces nos es difícil comprender lo que el Señor quiere decirnos a través de esos tipos y figuras que de algún modo nos dan a conocer la historia bíblica de la redención y la reconciliación con la humanidad.
Muchas veces nosotros equivocadamente pensamos que porque vamos a una iglesia y fuimos desde chiquitos, realmente somos seguidores de Cristo y hemos sido trasladados de una vida oscura a una vida de luz. Y es mentira, porque nuestras acciones y nuestra vida nueva se refleja en la manera en cómo hablamos, cómo caminamos, cómo decimos. Todo lo que accionamos tiene que reflejar que la luz llegó a mi vida. Entonces vamos a ver, para que tú te califiques y tú digas, ¿realmente soy nacido de Dios? ¿Realmente me he reconciliado con Dios? ¿Realmente Dios me ha redimido del pecado y de la muerte? ¿Y de verdad estoy caminando en el camino correcto, en el camino en el cual yo me perdí? Todo tiene su origen en Dios. En ese lugar perdí el camino, por lo tanto todas esas maldiciones que el hermano mencionó es la manera en que vivo. Si yo no estoy con Jesús, si Jesús no me ha redimido, yo vivo una vida amargada, frustrada, enojada, sin sentido. Me pregunto a cada rato, ¿quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué va a ser de mi vida? Me importa mucho que hablen bien de mí, que me digan, qué bonita te ves, qué bien te queda eso. Como decía el hermano, que le das like a las cosas que uno publica. Todo eso es importante para ti. Cuando no tienes a Jesús y cuando Jesús no ha redimido tu vida, porque cuando Jesús ha redimido nuestra vida, nosotros nos sentimos seguros y plenos. No importa que traigas el pantalón roto, no importa que no tengas la camisa de marca, no importa que vivas en el barrio. O sea, eso no nos da la seguridad, nos la da el saber que somos hijos de Dios, el saber que ha limpiado mis pecados y que tengo una conciencia limpia que no me condena, que todo eso que hacías a oscuras, en pecado, todas esas cosas que hacías en tinieblas, ya no te condenan más. Y eso es sentirte pleno y seguro en Cristo. Entonces, en todo ese Antiguo Testamento vamos a ver tipos y figuras, y estos tipos y figuras toman elementos como personas, acontecimientos, ofrendas, oficios como los sacerdotes, los reyes, ¿sí? Todo eso toma el Antiguo Testamento para enseñarnos cómo iba a ser la redención de parte de Dios. Todos estos elementos son verdades que apuntan al Nuevo Testamento. Dios, como todo un arquitecto que ha diseñado de principio a fin su palabra y que nada de lo que ha dicho ha dejado de cumplirse. De principio a fin todo está comprobado. Aunque mucha gente por fuera quiera decir mentiras, es una verdad que el Señor tuvo todo un diseño bien planificado. Y aunque los grandes hombres del mundo, científicos, puedan decir, no, es que el arca no existió, y aunque hay indicios de todo eso, los arqueólogos cuando han descubierto y han quebrado tierra y abierto los niveles de las tierras, tú te puedes dar cuenta de lo que ellos nos enseñan, que hace tantos miles de años, tantos miles de personas se encontraron en ese lugar y fueron de esta forma y de esta manera. Allí está, ¿sí?, la realidad de lo que realmente vivimos. Si el mar creció hasta arriba más arriba de las montañas más altas, dice la Escritura, más arriba de las montañas más altas, siempre se va a estar descubriendo seres, porque el Señor exterminó a toda la creación, solamente dejó a un grupo de familia, ¿sí? Entonces todo eso refleja que Dios es real y que está comprobado. Hombres eruditos, científicos que son hijos de Dios han comprobado y todavía en su mente no les cabe saber que Dios existe. Romanos 15:4 afirma claramente que Adán era una figura de aquel que había de venir. ¿Quién habría de venir? ¿A quién estaba apuntando Adán? ¿A quién? A Jesús. ¿Por qué Adán? ¿Y por qué se parecía a Adán? Porque Adán era un hombre y Jesús iba a venir como hombre, ¿sí? Los tipos y figuras que aparecen son una representación de todo aquello que había de venir.
Por esto es la persona en toda la Santa Biblia, el pecado y la persona de Jesucristo está llena toda la Biblia, porque el Señor siempre estuvo anulando y contra todo aquello que se llama pecado, que fue desde el principio. Entonces el Señor siempre aparece como un plan de salvación en cada libro y en cada etapa de la vida en el Antiguo Testamento. Cuando usted lee la Biblia de esta manera, como una serie, de verdad, hágalo así. Usted lea el libro de Génesis como una serie y usted va a dar cuenta todas las veces que el Señor en su plan amoroso se presentó. Y cada libro, si usted lo lee de esta manera, se va a dar cuenta que es un compendio tan pequeño porque contiene la misma historia de amor en diferentes maneras expresado. Hace un momento cantábamos: cuando yo soy infiel, sin embargo tú eres fiel. ¿Sí? Estamos hablando de un libro muy hermoso que para mí significó mucho en mi adolescencia, Oseas. ¿Sí? Y hay una novela del libro de Oseas y la esposa infiel, y habla de aquellos que se dicen que son hijos de Dios, pero que no caminan con Dios y viven plenamente en una vida de pecado. Entonces el hecho es de que muchos aún están perdidos. Tiene su origen, tiene un principio. ¿Desde cuándo el hombre se encuentra separado de Dios y perdido buscando el camino correcto? Como nos decía el pastor, de muchas maneras hemos buscado sentirnos felices y satisfechos, pero por más que quisiéramos buscar en otro lado, no podemos. No podríamos sentirnos plenos, porque donde nos perdimos tiene su origen en Dios. Ese es nuestro camino, ese es el único camino, no hay otro que la Biblia mencione, no hay otro que este libro maravilloso haya transformado a aquel persona más perdida y más sedienta, sino el camino de Dios. Dios, ya conociendo el corazón del hombre, lo tenía claramente en su mente, porque Dios lo sabe todo. Y Él claramente ya tenía en su mente que Adán y Eva le iban a fallar. Aunque Él les haya advertido, Él ya sabía que así es el corazón del hombre. El corazón del hombre es engañoso y es perverso. Perverso hasta a tal punto que a veces nos asustamos de las cosas que el hombre hace cuando está lleno de pecado. Hace unos días ustedes quizás se dieron cuenta de las noticias de un presidente que derrocaron en el oriente. ¿Sí se dieron cuenta de ese presidente y de las cosas horribles que tenía él para maltratar a la gente? Tenía una plancha grandísima, ¿sí? Una plancha para dejar a la gente como tortilla. O sea, ¿eso en qué cabeza cabe? En un corazón perverso, en un corazón malo, en un corazón lleno de Satanás, lleno de pecado. Usted puede ver cuántas personas se encuentran ahora maltratadas, ultrajadas. O sea, el hombre se deleita en su pecado. O sea, ya no respeta la vida de ninguna manera. Y eso se le llama iniquidad. La iniquidad es aquello que el hombre hace y ya no es como un pecado que cuando se da cuenta se arrepiente. La iniquidad va más allá, porque cuando más lo hace se tiene placer y quisiera, eso es una forma de su vida, la iniquidad. Pero el Señor está dispuesto a perdonarnos todo pecado y toda iniquidad de nosotros. Adán y Eva fueron puestos a una simple prueba de obediencia. Adán y Eva pensaron ser como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Sí? Dudaron de lo que Dios había dicho por boca del primer rebelde. Satanás, personificado en una serpiente, ¿sí? Que les vendió la idea de que Dios les ocultaba algo bueno y no le creyeron a Dios. Y muchas veces los que ya conocemos a Dios y los que han tratado de conocer a Dios o que se dicen simpatizantes de Cristo, de repente no creen todas las promesas que Dios ha dado a los hijos, a sus hijos, ¿sí? No creen todas las promesas y se viven dudando de que Dios pudiera cumplirlas.
Cuando Dios dio una maldición ciertamente, pero también dio Dios una bendición para todo aquel que creyera, para todo aquel que se acercara, para todo aquel que se humillara y reconociera su pecado y se arrepintiera de él. Dios dio bendición también para nosotros. El hermano dijo que él habló cosas muy feas, son horribles, ¿verdad? Todas las cosas que provoca el pecado. ¿Cuántos suicidios hay por causa de eso? De gente insatisfecha que no encuentra el camino y mejor se quitan del camino. ¿Sí? Satanás, queriendo ser como Dios, les vende esta misma idea. Sin embargo, esa idea trajo la muerte a todos nosotros. Romanos 5:12, yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, perdón, no es cierto, Nueva Versión Internacional. Dice Romanos, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. En términos bíblicos, cualquier acto de pecado puede considerarse una rebelión. Para más claro, ¿verdad? El pecado, según la Biblia, es una acción, un pensamiento, una actitud que contradice la voluntad, la ley y el carácter santo de Dios. Este es un concepto central de toda la Escritura y se describe como una ofensa contra Dios y que separa a los seres humanos. El pecado también se define como errar en el blanco, como un arquero cuando falla el objetivo. ¿Sí? Entonces el pecado simboliza el fracaso del ser humano en alcanzar el estándar perfecto de Dios. ¿Sí? En el principio Dios ordenó todo el universo creando al hombre y a la mujer solamente, porque todo lo demás ya estaba creado, solamente lo estaba ordenando y creó al hombre y a la mujer. Ellos fueron creados inocentemente. Ellos fueron creados en inocencia, fueron prevenidos de las consecuencias de ese pecado. El día que de él comas, ¿qué dice la Escritura? Morirás. Y esa es la muerte que nosotros llevamos antes de decidir seguir a Jesús. La separación del hombre con Dios fue la consecuencia de la desobediencia, como ya el hermano nos lo había dicho. Ahora sabes por qué te sientes deprimido, ahora ya sabes por qué te sientes enfadado, ahora ya sabes por qué te sientes tan desubicado y sin sentido y sin valor y no te sientes una mujer, un hombre, un joven aceptado, porque estamos separados de Dios. Por eso nos sentimos fuera, nos sentimos perdidos, nos sentimos que no estamos en el camino. Por eso ellos, para cubrirse, ¿qué hicieron? Hojas de higuera para cubrir momentáneamente la vergüenza y la desnudez. Pero nuestros sentidos pueden ser fácilmente engañados y así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las consecuencias del pecado trae cosas horribles. El miedo no existía, la incertidumbre tampoco, la falta de paz no estaba, el sentirte perdido y desorientado, todo esto por haber pecado. Pero el amor y la bondad de Dios también nos dio una promesa muy hermosa. Y Génesis 3:15 nos dice: pondré enemistad, le dice a la serpiente y a la mujer, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el talón. Aquí se cumple esta promesa cuando Jesús fue levantado. ¿Sí? A esto se refiere esta promesa, que a todos atraería hacia sí, nos dice Juan. Y nos remonta esta parte al desierto. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Dios salió de Egipto? Fíjense, el pueblo de Dios salió de Egipto. ¿Quién ha estado en la cárcel aquí que después de salir quiere volver a regresar? Nadie, ¿verdad?
y menos en un lugar donde no te dan bien de comer, donde sufres por los demás internos, o en un centro de rehabilitación que casi es lo mismo. Pues el pueblo de Egipto de verdad que estaba súper mal de la cabeza, porque ellos querían regresar después de haber sido liberados. Y esto es un tipo, una figura de que fueron liberados, que Egipto representa el mundo, y ellos fueron liberados del mundo para vivir una vida plena. Pero en el desierto, como nos pasa a muchos, o muchos que caminan con Dios, no, pues es que desde que conozco a Dios me va súper mal. Desde que conozco a Dios mi vida está peor. Tengo más enemigos. Y así muchos van pensando que la vida cristiana es una vida difícil. Pero no vemos cuántas promesas y la paz que siente tu alma, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso tú no lo miras. Así estaba ese pueblo. Y el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Por desobedientes y rebeldes y murmuradores, ¿qué fue lo que hizo? El Señor mandó serpientes ardientes a que las mordieran. Representa, ¿sí? La serpiente representa el pecado. Si la mordedura del pecado los alcanzó, y la maldición son esas serpientes. Tenían que morir, pero el Señor les dijo esta promesa, que la cual estamos hablando en este momento, que le dijo a la mujer, que es el Señor aplastará la cabeza de la serpiente, y la serpiente solamente le iba a dar una mordedura en el talón. Pero Dios le dijo a Moisés en el desierto: Moisés, prepara una serpiente de bronce y levántala sobre un asta de madera, ¿sí? Todo aquel que ha sido mordido por el pecado y mire a la serpiente va a ser perdonado, vivirá y va a ser sanado de la mordedura de la serpiente. Me estoy dando a explicar los tipos y figuras que podemos ver a lo largo de la historia de la Biblia. Por ejemplo, podemos ver a Abraham, cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, tú no tenía hijo, era anciano, su esposa también. Dios le promete un hijo. Y Dios le pide a su hijo, único hijo, y lo menciona muy claramente. ¿A qué prototipo se refiere esto? A Jesús. El único hijo que Dios tenía, lo iba a mandar para salvarnos, para redimirnos de nuestros pecados. Abraham está contando una historia, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia, porque creyó por fe. Si nosotros nos acercamos a Jesús y le decimos: Señor, yo quiero que me perdones, quiero que me limpies, tú tienes que acercarte con fe de que el Señor en verdad quiere redimirte. ¿Qué significa redimir? Significa que otro viene a pagar el precio y tu deuda que tú debes. Tú mereces la muerte, una muerte. Nosotros tenemos dos muertes: la muerte natural que vamos a tener, pero después dice que vendrá el juicio y tendremos una segunda muerte, y será una muerte eterna o una vida eterna con Jesús. ¿Cuál quieres tú? ¿Cuál escoges? ¿Una vida eterna con Jesús o una muerte eterna? Porque muchos están disfrutando su muerte eterna desde este lugar, desde este tiempo. El hecho de que el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer representa también un prototipo, ¿sí? Una prefigura de que Jesús iba a ser el sacrificio perfecto. Jesús iba a morir, Jesús iba a dar su vida, porque Él fue el Cordero inmolado. Y esto está representando que se necesita un sacrificio, se necesita muerte para que nosotros podamos tener la vida. Porque si no, tú tendrías que morir por tus propios pecados. Pero Jesús fue mandado por Dios el Padre para morir por nosotros. Y esto prefigura que esas pieles que nos vistió el Señor fue por causa de un cordero que tuvo que ser sacrificado. Nosotros pecamos y lo hacemos ahora muy conscientes, ya no somos inocentes. Desde que estamos niños, nosotros sabemos
que si alguien te tocó mal, que si tú permitiste algo indebido, que si tú tomaste algo de la bolsa de tu mamá, que si tú dijiste mentiras, lo haces conscientemente. Yo sé que tú tienes recuerdo desde que eras niño de cosas que hiciste y que sabías que estaban mal. ¿Por qué te escondías? Nos escondemos porque sabemos que está mal. O sea, la Biblia nos enseña que antes éramos inocentes, pero ahora sabemos el bien y el mal y estamos conscientes de nuestro pecado. Ahora estamos conscientes cuando nosotros hacemos algo. No es de que, ay, lo hice sin querer. Eso es mentira. Lo hicimos como dice el chavo. ¿Cómo lo dice? Sin querer queriendo. Sí quería hacerlo, ¿verdad? Eso cuando pasas con alguien y que no saludas y que te haces la despistada. Ay, no me di cuenta. Sí nos damos cuenta. Sí nos damos cuenta cuando tenemos acciones equivocadas. Sí nos damos cuenta cuando decimos mentiras y nosotros mentimos y faltamos a la ley de Dios todos los días. Mentimos mucho. A veces tu idea de decir la mentira, ni razón tiene de decirla. Pero inmediatamente ya vas en el camión y estás pensando, voy 10 minutos tarde, y estás pensando y tramando tu historia. Le vas a contar que otra vez tu abuelita estaba enferma y por eso llegaste tarde. Así somos. Cualquier cosa tratamos de inventar algo. Eso está en nuestra carne y tenemos que sacarlo de ahí. ¿Y sabes cómo lo podemos hacer? Cuando el Señor viene a redimirnos. Cuando su Espíritu Santo nos trata y nos convence de pecado y nos hace sentir que las cosas que estamos haciendo son equivocadas y que le estamos faltando a Dios. Por eso es que una de las cosas que provoca el pecado es vergüenza. Y podemos ver también cómo Dios muestra tanto amor y tanta misericordia hacia Adán y a Eva al proporcionarles ropa adecuada, protegiéndolos de su vulnerabilidad y vergüenza. Y es lo que Dios hace con nuestra vida. Cuando Él nos redime, Él nos cubre de nuestra vulnerabilidad y de nuestra vergüenza. El cubrirse con hojas de higuera no fueron suficientes. Y esto nos enseña a nosotros, ¿sí?, que queremos cubrirnos con nuestras propias obras. Para decir que somos buenos, ¿sí?, pero nada de lo que hagamos podrá cubrir nuestros pecados. Dios, que todo lo ve y que todo lo sabe, Él te vio cuando tú estabas allí en secreto, habiendo cosas incorrectas, pecados sexuales, ¿sí?, pornografía. El Señor te estaba viendo cuando estabas abriendo esas páginas, cuando estabas enviando fotos inadecuadas. El Señor te estaba viendo. Mire, una cosa es cuando de repente ves a alguien desnudo o alguien ahí medio así, ¿verdad? No quiero decir la palabra, pero volteas una vez porque no lo puedes evitar, vas caminando. Pero cuando ya volteas 2 veces, eso sí lo puedes evitar. Porque muchas cosas sí las hacemos conscientes de que eso produce placer y me gusta. Para nada que nosotros hagamos personalmente, ¿sí?, pueda quitar nuestro pecado. La mancha del pecado está ahí en nuestro corazón. Dice Romanos 3:10, así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera unos. Romanos 3:23 al 24, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. El pastor nos habló del lugar glorioso donde Dios nos sacó. Teníamos toda la gloria en ese lugar, pero aquí dice: nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo. Gratuitamente, ni siquiera tienes que hacer nada. Ni siquiera tienes que comprarlo, es un regalo de Dios.
Solamente, así como esa serpiente en esa asta fue levantada, solamente tenías que mirarla y decir perdón. Así fue. Y dice en el verso 25, gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo. Verso 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Así de fácil. Así de fácil. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Vea el amor de Dios y la misericordia de Dios. Muchos teólogos interpretan este acto, ¿sí?, la primera mención implícita del sacrificio en la Biblia. Para hacer las túnicas de pieles, un animal tenía que ser sacrificado, simbolizando la idea de que el pecado requiere muerte como que es consecuencia. Nosotros todos hemos pecado, todos deberíamos de morir. Pero aquí el Señor es representado, el Señor Jesús, al morir, ¿sí?, al matar un cordero o un animal para ponernos una vestidura nueva. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mientras que el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa entonces redención para nosotros? Es el pago que Dios hizo por nosotros. Nosotros deberíamos de morir, porque la paga del pecado es la muerte, pero Dios nos redimió y Él fue el que pagó por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener una vida nueva, una vida eterna, llena de todas las promesas y bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este cubrimiento del pecado que el Señor usa representa no solo un acto físico de cubrir la desnudez, sino también un acto espiritual de cubrir la vergüenza y el pecado. Y esto prefigura el concepto de que Dios es el que hace esta obra y no el esfuerzo de ningún ser humano. Él es el quien proporciona la solución al problema del pecado. Él es quien nos quiere redimir. Antes estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿verdad? Pero después del pecado estaban viviendo una realidad diferente, ¿sí?, y nueva, que requería una cubierta externa, como nos lo dijo el pastor. Esto nos demuestra la compasión y la bondad de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que la misericordia de Dios es para siempre, desde principio a fin. La misericordia de Dios es para siempre. Entonces, el tema de redención es la provisión divina que solo Dios puede otorgar a través de su Hijo Jesucristo. Romanos 2, del 3 al 4, dice: ¿y tú que juzgas a otros por hacer estas cosas? ¿Cómo crees que podrías evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Muchas veces nosotros nos comparamos. No, yo no mato. No, yo tampoco soy un sicario. No, yo no vendo droga. Y nos hacemos nuestras comparaciones según nuestro parámetro de buenos. Pero todos hemos pecado, todos estamos destituidos, todos hemos hecho lo mismo.
Dios es lo que quiere, que nosotros nos arrepintamos y abandonemos el pecado. ¿Qué se necesita para acercarte a Dios? ¿Qué se necesita para acercarte a Él? Fe. No debes dudar como dudó Eva y Adán. Se necesita fe. Creerle a Dios. Este es un regalo que Él nos está proporcionando. ¿Lo recibes o lo dejas? Nosotros tenemos la necesidad de protección de un Dios en un mundo que está verdaderamente caído, y cada vez vemos una maldad creciente interminable. Cuando descubrieron este hombre, este presidente, todas las cosas que nadie sabía, porque él vivía obviamente resguardado en un palacio, pero en lo profundo de ese palacio, en la parte de atrás, tenía un submundo horrible, que cuando tú ves a esta persona, cuando yo vi a este presidente, no recuerdo ahorita su nombre, pero cuando yo vi a ese presidente, tú lo ves, como un Catrín, ¿sí? Elegante, fino. Tú no te puedes imaginar que detrás de esa persona tiene un submundo tan horrible, lleno de pecado y de horror. ¿Qué hacía con la gente? Hitler, casi personificando ese tipo de personas. Horrible. Cuando la gente ha perdido el sentido, se vuelven locos como Nabucodonosor. No tomó en cuenta a Dios y su vida fue una locura. Eso pasa cuando dejan a Dios de lado, cuando cambian la verdad de Dios por las mentiras, como lo hizo Adán y Eva. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y muchos que están aquí han creído todas las mentiras que el mundo habla, que si tú llegas a ser el youtuber tal y tal, tú eres la persona más gloriosa, y te ponen la idea de que si tú no tienes eso, pobre de ti, qué miserable. Y tú ves eso en Hollywood, en las películas, y esto es una mentira, porque detrás de ellos hay vidas miserables. Aunque tengan todo el oro del mundo, hay vidas miserables, no son felices. Hace poco, en este año, fueron un productor de raza negra, también una historia, no necesitaba nada, hacía unas fiestas particulares tremendas, de lujo, pero era un perverso horrible. Con todo lo que tenía de dinero, nada le llenaba. Y así pasa en el corazón del hombre, nada le satisface, hasta que Jesús viene a la vida del hombre. No podrás tener nada, es mejor lo poco con la bendición de Dios que lo mucho si Él no está contigo. Yo quiero invitarte. Toda la Biblia está resumida en esta etapa. La Biblia está planificada en varias dispensaciones, en varias etapas, diferentes ciclos de años. Hasta el día de hoy, desde que Jesús llegó a la tierra, 2025 años, más o menos unos 2000 y tantos años atrás, ¿sí? Que se fue pronunciando por profetas, por señales, de que vendría un hombre, un salvador, alguien que restituiría la vida de la gente. Y hace unos días nosotros lo festejamos. Tuvimos el cumpleaños mundial más grande de la historia. Navidad. Hasta los ateos tienen fiesta y no creen. Qué incoherencia, qué mentira, ¿no creen? Compran regalos y ellos no creen en el único regalo. No creen en el único regalo, que es Jesús. Todo mundo festeja Navidad. Entonces toda la Biblia está resumida en Jesucristo, haciendo notar Dios su plan perfecto para salvarnos en su tiempo, ¿sí? Pero también apuntando el día venidero que Jesús, anunciado, profetizado, prefigurado, nacería y estaría con nosotros.
Hace 2025 años, para ser exactos, Jesús vino a la tierra en forma de un bebé. Creció, se desarrolló y enseñó cómo era el reino de los cielos. Porque Él dijo, si me ven a mí, ven a mi Padre. Y Él vino a traernos una reconciliación con el Padre, porque hubo un abismo que el pecado vino a hacer. Y cuando Jesús viene a presentarnos cómo es la vida con el Padre. Y el tener una comunión, el tener una relación, nos hace hombres perfectos, llenos de gracia y de verdad. La creación, la caída, la expulsión, el diluvio, la dispensación de Babel, el llamado de Abraham, hasta la esclavitud egipcia, desde el Éxodo hasta el reinado de Salomón, todas las dispensaciones de la ley donde entraron reyes, profetas, sacerdotes, que Dios mandó para hablar de este hombre, de este rey, de este significado y de este regalo tan precioso, para que tú y yo pudiéramos estar plenos y felices, para que tú y yo pudiéramos tener una conciencia libre, limpia de esclavitud, de condenación. Si tú quieres decirle a Jesús, yo quiero ser redimida por ti, Señor, yo quiero, y yo creo que tú fuiste esa serpiente levantada, y yo quiero mirarte ahora, porque yo quiero ser sanada de mi pecado. Tu pecado te ha traído muchos problemas con tu familia, muchos problemas con tus hermanos, porque así es el pecado: destruye, quebranta, arruina, empobrece. Pero en Cristo tenemos la riqueza, su amor y su gloria. Adán y Eva ya no eran inocentes, sino conscientes del bien y del mal. Y ahora tú, joven y adolescente que estás en ese lugar, eres consciente de tu pecado, de todo aquello que ha pasado y han pasado años y está allí en tu cabeza. Nadie lo sabe, solo tú lo sabes y te condena. Creíste que estabas en una iglesia y que participabas y que todo bien, pero hay algo ahí, estabas lejos de Dios. Ahora eres consciente de lo que sí has hecho, y lo has hecho conscientemente y sabes que está mal. No puedes decir que no sabías. Adán y Eva tuvieron que reconocer que habían fallado. Estaba desnudo, Señor, y me escondí, porque el pecado hace que te escondas y que no puedas ser una mujer y un hombre, un joven libre. Eso es lo que hace el pecado. El pecado te esclaviza, el pecado te atormenta. Adán y Eva llegaron y dijeron: sí, Señor, nos escondimos porque nos dimos cuenta que estábamos desnudos. Habían comido del árbol prohibido. El Señor te quiere cubrir con una nueva vestidura, no una vestidura de vergüenza, sino una de justicia. Yo te quiero invitar que si eres tú esta persona y quieres recibir ese regalo, la palabra de Dios dice que no hay ningún justo y no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Yo te quiero invitar que si tú quieres decir: yo quiero, Señor, y yo quiero que mi vida tenga un cambio, yo quiero que mi vida tenga una renovación, un principio, yo te pido que te pongas de pie. Y si tú ya recibiste al Señor, el Señor ya te redimió hace tiempo y te quieres renovar y quieres verdaderamente caminar en este camino, y dice: sí, Señor, yo quiero. Padre, gracias. Gracias, Señor. Dice Efesios: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ajenos a los pactos de la promesa. Esta fue la promesa: que el Señor
te daría una vida diferente, que el Señor limpiaría todo. El Señor ha preparado tiempos de bendición para todos aquellos que creen y caminan con Él. Padre, te damos gracias. Tu palabra dice que por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ya hace como 2000 años, Señor, llegaste a esta tierra dándonos esta promesa de bendición, Señor, de redimir a todo aquel que se acercara a ti, Señor, de redimir y de pagar, Señor, todo su pecado. En esa cruz tú lo hiciste, y todo aquel que creyera y viniera a ti, Señor, sería limpiado, Padre, porque la reconciliación con Dios nos lleva a tener una vida nueva. La reconciliación con Dios nos acerca en intimidad con Él. La reconciliación con Dios nos llevará a tener una vida eterna. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas van a pasar. Todas son hechas nuevas en Jesús. Jesús es la puerta, el único camino para volver a entrar al redil de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Yo te pido que así como estás, cierres tus ojos. Cierres tus ojos y abras tu corazón. Y primeramente, si reconoces que hay pecado en tu vida, confiésale a Dios tus pecados. Esto es algo personal. Confiésale a Dios ahí en ese lugar donde tú te has perdido, y dile: Señor, perdóname. Perdóname porque he mentido. Perdóname porque he adulterado. Adulterar no solamente es tener una relación sexual. Adulterar es hacer cosas sexuales incorrectas dentro del plan de Dios. Quizás te has deleitado en ver pornografía, otras cosas que no convienen. Has puesto delante de ti otros dioses, y eso te ha separado delante de Dios. Tu Dios es tu celular. Tu Dios son algunos ídolos que salen en las redes. Confiésale a Dios tus pecados y dile que estás arrepentido, que quite esa carga tan pesada que produce el pecado, dolor, vergüenza en tu corazón y en tu conciencia. No estés mirando quiénes sí lo hacen. Esto es algo personal, y si tú ya lo has hecho, ponte solamente en relación con Dios y dile gracias. Si tú caminas en el camino de Dios, dile gracias. Pide su perdón y limpieza. Que el sacrificio que Él hizo por ti y donde derramó su sangre en esa cruz, Él te venga y te limpie. Su palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es muy importante que confieses tus pecados. Nadie los está escuchando, solamente tú y Dios. Solamente dile: sí, Señor, perdóname. Reconozco que alejado estoy de ti, que aunque vengo a la iglesia, esto se me ha vuelto una costumbre, pero realmente estoy alejada de ti. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que vino a esta tierra a morir por mis pecados. Yo creo, Señor, que resucitaste al tercer día y que te levantaste de la muerte, Señor. Hoy te confieso mis pecados y me arrepiento de todo lo que he hecho. He mentido, Señor, toda clase de mentiras. He adulterado. He mirado con ojos de deseo a otras personas.
Estoy enganchado en esos pensamientos. He deseado cosas que otros tienen y he robado también, Señor. Otros dioses ocupan el lugar tuyo. Perdóname, Señor. Quiero que tú seas mi Señor y que seas tú quien gobiernes en mí. Y que aquel rey que hace unos días festejamos nació como el Salvador del mundo se siente en este corazón, en este lugar que es un pesebre donde huele mal, porque en un pesebre habitan animales, donde olía mal. Y así estaba mi pesebre, este corazón, Señor. Ven, Señor, y límpialo con tu sangre preciosa. Yo quiero que me perdones, te pido que me perdones y que me limpies de todo pecado y de toda iniquidad, Señor. Pon en mí tu Espíritu Santo, Señor. Pues levantemos nuestras manos al Señor y digámosle: pon en mí, Señor, tu Espíritu Santo, para poder tener el poder de rechazar lo malo y poder caminar en tu voluntad. Gracias, Señor, por tu amor y por tu salvación, y gracias por tu perdón y la nueva vida que me das, Señor. Hoy, Señor, empiezo una vida diferente, una vida nueva, tratando de agradarte en todo y por todo, Señor. Gracias por redimirme, Señor, y gracias por esa relación, Jesús, que me haces tener con el Padre, porque tú eres ese puente para yo poder tener una intimidad con el Padre, Señor. Gracias, gracias, Señor. Levantemos nuestras manos y dígale así con fe: gracias, porque el Señor ya lo hizo. Dígale con fe: gracias, Señor, porque tú ya hiciste esto por mí. Gracias, Señor. Te alabo y te glorifico, Señor. Amén y amén. Y estas palabras las podemos expresar diciéndole al Señor: aquí estoy, Señor. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Dile: aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy
ayúdame, Señor. Toma mi corazón, yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Gloria a Dios, apláudele al Señor, apláudele. Eres digno de gloria, de honra, de alabanza solamente.